Estimados amigos, bienvenidos al módulo Costo Fiscal de Acciones. Este es un módulo que formará parte de una serie de videos a través de los cuales se abordarán temas fiscales de alta relevancia para aquellos que toman decisiones en una empresa. En este curso, como parte del curso Reestructura Corporativa Nacional, tendremos módulos en videos por separado a través de los cuales se profundizarán en temas conceptuales básicos como lo son la CUCA, la CUFIN, las pérdidas fiscales, los reembolsos de capital, fusiones, escisiones, costo fiscal de acciones, lo que vamos a ver en este módulo, y ejemplos prácticos de reestructura corporativa a nivel básico y nivel avanzado. Y aunque para muchos este es un módulo que solo es para contadores, el objetivo del curso no es llenarlos de hojas de Excel, ni de reglas misceláneas o de cuestiones prácticas de llenado de formatos, sino es que el estudiante logra entender la lógica que se utiliza para la determinación del cálculo del costo fiscal de acciones, para posteriormente desarrollar herramientas para la toma de decisiones en una reestructura corporativa o bien en la venta de un negocio. Por lo tanto, entonces, aquí no le vamos a hablar solo a estos contadores, sino también a abogados, por ejemplo. A veces los abogados llevan juicios que tienen que ver con esto y no entienden bien el cálculo. A administradores, economistas, si hago o no un reembolso con cancelación de acciones, por ejemplo, cómo le pega, ¿no? al cálculo. Y a todo aquel que tenga que tomar, pues, evidentemente una decisión en el negocio. Es decir, entender la lógica, ¿no? El entender cómo una persona puede llegar a entender las repercusiones de diversas situaciones que pudieran afectar a este cálculo como tal, y pues por lo tanto puedes llegar a encarecer la venta de un negocio a la hora de quererlo vender. Cabe señalar que es altamente recomendable que para cursar este módulo se hayan cursado ya los módulos de CUFIN, CUCA y reembolso de capital, inclusive el de fusiones y escisiones. Sin embargo, ante cualquier concepto nos detendremos a explicar lo básico del mismo, así que no se preocupen. Empecemos recordando cuáles son los atributos fiscales de una empresa que van a ser relevantes para este módulo, los cuales son justamente la CUCA, la CUFIN y las pérdidas fiscales. Y en resumen, y para aquellos que no están 100% familiarizados con estos conceptos o que no pudieron ver esos cursos, pues la CUCA es la cuenta de registro de capital aportado de la sociedad que, digamos, lleva este control que nos permite saber ante un retiro del mismo o del capital cuánto me puedo llevar sin necesidad de pagar impuestos, ¿no? Recordemos que el capital es un concepto que cuando ingresa en una empresa esté exento para aquella empresa que lo recibe y con eso opera, ¿no? Y que los accionistas eventualmente pueden retirar también sin necesidad de pagar mayor carga fiscal hasta por el monto de esta cuenta que se actualiza por inflación. Pero si se retira una cantidad mayor a la CUCA, entonces significa que te estás llevando utilidades y por lo tanto hay que ver si esas utilidades tienen alguna carga adicional o no. Para eso existe esta otra cuenta de la que va a hablar Enrique. Y exacto, la CUFIN, que es la cuenta a través de la cual se registran aquellas utilidades que ya han sido sujetas al pago de impuesto y ante cuyo retiro no debía haber impuestos corporativos adicionales. La CUFIN es a su vez, más bien se calcula de la suma de las utilidades fiscales netas del impuesto sobre la renta, o mejor conocida como FIN, que precisamente determina la utilidad libre de impuestos, pero considerando la disminución de los gastos no deducibles. Esto nos lleva a que si los gastos no deducibles son mayores que la utilidad neta de impuestos, entonces tendremos una FIN negativa que tendremos que disminuir de la CUFIN cuando ésta ya sea positiva. Sí, en realidad no hay un CUFIN negativa, no puede ser una FIN negativa. Todo esto se ve de manera clara y específica en el módulo de CUFIN, pero igual lo vamos a repasar aquí porque son conceptos básicos para este módulo. Y bueno, las pérdidas fiscales, que son aquellas que las empresas generan cuando sus deducciones son mayores que sus ingresos, y que los contribuyentes tienen derecho a aplicar en un lapso de hasta 10 ejercicios fiscales. Aquí es evidente que si en un ejercicio, por ejemplo, tienes una pérdida fiscal o generas una pérdida fiscal, evidentemente en ese ejercicio no vas a tener UFIN, ¿no? Entonces, evidentemente también puede haber una UFIN negativa si tuvieras no deducibles. Ese es un ejemplo. Una vez explicado lo anterior, es momento de referirnos a la legislación aplicable. Como se puede observar, existen muchas disposiciones que están correlacionadas con el cálculo del costo fiscal de acciones, tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en su reglamento, y que en resumen me arrojan los elementos, para el cálculo del mismo, del costo fiscal de acciones. Y ojo, al referirnos a la ley del IVA, recordamos que la venta de acciones está exenta de este impuesto. Es importante mencionarlo, ¿no? Y entrando en materia, lo primero que hay que mencionar es que en una venta de acciones el costo fiscal es el elemento
que determina si el contribuyente debe o no pagar impuestos, dado que si el costo fiscal es menor que el precio de venta de las acciones, existiría una utilidad por la venta de esas acciones y de lo contrario una pérdida. Y aquí reiteramos que lo acumulable o lo deducible es la utilidad o la pérdida. Sí, hemos sabido de fiscalistas que hacen referencia a veces a la no deducibilidad del precio de compra de acciones, lo cual es incorrecto. Recordemos que lo que resulta deducible como tal es la pérdida fiscal, pero existe una limitante importante para esta aplicación que ya fue hasta superado por la Suprema Corte y que dice que pues, dicha pérdida únicamente puede ser aplicada contra utilidades por venta de acciones, es decir, de manera cedular, como le llamamos nosotros. Y aunque hubo muchos juicios y demás, pues ya dije que esto ya fue superado, ¿no? Esto ya es cosa juzgada. Así es. Y para ello hay que cumplir con una serie de requisitos sencillos, como el presentar un aviso de esta situación dentro de los 10 días de haber efectuado la operación. O sea, de haber vendido y obtenido una pérdida. Así ¿no? es. Ahora, vamos a la fórmula para determinar el costo fiscal de acciones, la cual parte del concepto conocido como costo promedio por acción, ¿no? El cual se determina dividiendo a lo que se le conoce como el MOA o monto original ajustado, esta es mi formulota, ¿no? Entre el número de acciones del enajenante. ¿Por qué promedio y por qué por acción? El costo fiscal es, en resumen, la historia financiera fiscal de la participación de un accionista individual en la empresa. Es decir, es el registrar numéricamente el valor de la participación de un accionista en una entidad, considerando para ello su nivel de participación en la misma compañía, ya sea en acciones o en porcentaje de participación cuando se trata de partes sociales. Pero, ¿cómo hacemos eso? Contabilizando los atributos fiscales de la sociedad de los que ya hablamos, CUCA, CUFIN y pérdidas fiscales, y asignando estos a la proporción de participación del accionista en la sociedad, la cual puede variar dependiendo de si el accionista aumenta o disminuye capital durante su periodo de tenencia. Es decir, no te debe tocar la misma cuca si subiste o bajaste de participación. Así es. Pero ojo, no necesariamente un accionista va a querer vender el total de las acciones con las que cuenta, dado que puede haber casos en los que hay una enajenación únicamente por un porcentaje de su participación. Así que al determinar este costo promedio por acción, únicamente debemos aplicar a dicho costo promedio el número de acciones que serán enajenadas para determinar el costo fiscal de las acciones que serán enajenadas. Y el resto de las acciones que no se enajenan conservarán el costo a la fecha en que este accionista se haya deshecho de las demás acciones o de las que enajenó. Por lo que ante una venta posterior no habría necesidad de volver a calcular todo el costo de las acciones remanentes, sino únicamente deberíamos calcular el costo fiscal a partir de la última enajenación que efectuó este accionista. A eso se le llama corte y lo vamos a ver más adelante. Así es. Pero bueno, ahora entremos a lo que se conoce como el MOA, que es la formulota de la que les hablo, ¿no? Como pueden ver, hay elementos en la fórmula del MOA que suman y hay elementos que restan, ¿no? A mí me conviene siempre que sume, porque quiero un costo fiscal alto.